Cuando era niño no hablaba. Por alguna extraña razón nunca tenía nada que decir. No me importó porque era demasiado joven y no necesitaba nadie aparte de mi familia. Mis abuelas sobre todo eran con las que más hablaba, o si estaba con ellas, tampoco necesitaba hablar ya que ellas narraban, o contaban historias. El mundo no era muy agradable pero se dejaba caer inconsciente mientras yo miraba a lo lejos, apoyado sobre mi regazo en la ventana de aquellas maravillosas casas que me recordaban tiempos pasados mejores. Miraba el caballo quieto, y sudado que mi tío dejaba en su puerta, y que nada más salir de casa, podía ver, y observar, y contemplar, y admirar, y disfrutar, y mirar siempre cuando venía de recoger el ganado. Yo, mis abuelas, y alguna bicicleta que recogía de algún lugar y que siempre lograba romper debido a que empujaba con los pedales para hacer un caballito y que no resistía nunca mis golpes. Mi tío se llamaba Nisio, era el marido de la hermana de mi abuela, y como muchas familias una casa pegaba a la otra, y ellas dos siempre hablaban aunque no recuerdo mucho de sus conversaciones. Lo que sí recuerdo es que mi tía era siempre la que iba a ver a mi abuela. Los años pasaron y llegó el momento de crecer y con ello la necesidad de hablar con la gente de fuera, con otros que no fueran mi familia. Pero por alguna extraña razón no sabía nunca qué decir. Y siempre estaba callado. Seguía callado pese a no tener ningún amigo. Seguía así y luchando contra mí mismo me obligaba a hablar de cualquier cosa. A aprender a entretener, y a ser chistoso, y funcionó. Aunque nunca llegara a ser un virtuoso como mi abuelo que conocía a todo el mundo, y con todo el mundo hablaba. Yo hablaba en definitiva estupideces. Tonterías. Monólogos repetidos de unos y otros. Inventaba pero nunca era excesivamente alegre. Nunca pude llegar a disfrutar de ello y siempre sufría con el rechazo que me provocaba mucho dolor. Pasaron muchos más años y disfrutaba de salir de marcha con los amigos. De conocer a chicas, de divertirme pareciendo vivir una película. Disfruté mucho aunque también paso de todo. Sin embargo, un buen día cuando empecé a darme cuenta del significado de las palabras comencé a hablar, disfrutaba de hablar y de decir verdades pero por alguna extraña explicación surgió la violencia. Surgió el ataque, y aún así las palabras salían de mi boca fácilmente. Y con ellas se formaba una extraña pasta que solidificaba con la violencia y poco a poco aquello se mantenía indisciplinado, y parecía todo una película de terror. Pero aquello no paró porque a medida que hablaba y decía verdades mis conocimientos de algunas materias, iban cada vez a más. Surgió sin darme cuenta, un día soleado un extraño recipiente lleno de vanidad, y de la misma forma aunque hiciese verdaderos esfuerzos para callar no era posible, y día a día la violencia se incrementaba en todos los rincones de mi extraña vida. Con los amigos. Los conocidos. Los profesores. Mi familia, con todo el mundo. No era consciente que tenía que aprender a callar parte de todo lo que hablaba pero tampoco podía. Entonces volví a recordar ahora que era mayor, cuando fui joven, y quise volver a quedarme quieto, y no hablar aunque me quedara solo. Entonces me di cuenta que no encajaba, que no había hueco para mí. Que todo es difícil para aquellos que son distintos. No sé muy bien si soy inteligente o soy tonto pero en cualquiera de los dos extremos estamos perdidos. Porque debemos estar en el medio. Vivir ahí en medio. Como la Tierra Media de Tolkien en El Señor de los Anillos. Escalar te hunde en el asfalto, y quedarse abajo te vuelve silencioso. Añoré amputarme el cerebro, dejar de leer y buscar y ver televisión o enchufarme a redes sociales, nunca lo hice y seguir leyendo, buscando, acercándome más a ese tarro de vanidades que pronto se habría de convertir en el único que me explicaría por qué debo callar. Y es el que mucho después de leer las palabras que a continuación dejo aquí el que me ayudó a callar. Las palabras que un día leí son las siguientes. Y para aquellos que oyen estas palabras o las leen. No dejéis de buscar. No basta con ser estudioso, activo y perseverante, si se carece de un principio sólido y de base concreta, si el entusiasmo inmoderado ciega la razón, si el orgullo tiraniza el buen criterio, si la avidez se desarrolla bajo el brillo intenso de un astro de oro. La ciencia misteriosa requiere mucha precisión, exactitud,
y perspicacia en la observación de los hechos, un espíritu sano, lógico, y ponderado, una imaginación viva sin exaltación, un corazón ardiente y puro. Exige, además, una gran sencillez, y una indiferencia absoluta frente a teorías, sistemas, e hipótesis que, fiando en los libros o en la reputación de sus autores, suelen aceptarse sin comprobación. Quiere que sus aspirantes aprendan a pensar más con el propio cerebro y menos con el ajeno. Les pide, en fin, que busquen la verdad de sus principios, el conocimiento de su doctrina y la práctica de sus trabajos en la naturaleza, nuestra madre común. Por el ejercicio constante de las facultades de observación, y de razonamiento, por la meditación, el neófito subirá los peldaños que conducen al saber. La imitación ingenua de los procedimientos naturales, la habilidad conjugada con el ingenio, las luces de una larga experiencia le asegurarán el poder. Pudiendo realizar, necesitará todavía paciencia, constancia, voluntad inquebrantable. Audaz y resuelto, la certeza y la confianza nacidas de una fe robusta le permitirán a todo atreverse. Por último, cuando el éxito haya consagrado tantos años de labor, cuando sus deseos se hayan cumplido, el sabio, despreciando las vanidades del mundo, se aproximará a los humildes, a los desheredados, a todos los que trabajan, sufren, luchan, desesperan, y lloran aquí abajo. Discípulo anónimo, y mudo de la naturaleza eterna, apóstol de la eterna caridad, permanecerá fiel a su voto de silencio. En la ciencia. En el bien, el adepto debe para siempre callar.